Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este martes 29 de agosto, donde, hemos conocido la información de que ha muerto el presidente del Partido Comunista, exdiputado Guillermo Teller. Ya entregaremos en el curso del día a través de nuestras distintas publicaciones más detalles, ¿no es cierto?, de su deceso. Queremos partir con un tema relevante que es lo que está ocurriendo en la Quinta Región, específicamente en Concón, con este edificio Kandinsky, ¿no?, que tiene al lado, digamos, este tremendo socavón. El edificio ha tenido que ser evacuado. Hay una situación muy compleja y tiene esto alcances que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, ¿no? Esa es la llamada zona del Campo Dunar, donde se han tomado decisiones que están teniendo, por cierto, consecuencias a partir de lo que estamos viendo. Paso entonces a presentar al abogado consultor, experto en patrimonio, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Óscar Acuña. Óscar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por este espacio. La verdad es que el tema es importante y también es bueno esclarecer cómo se llegó a esta situación. Perfecto. Precisamente lo que te quería pedir, que partiéramos entendiendo cómo llegamos a este punto. Mira, hubo un interés muy manifiesto de distintos actores al inicio de los 90, cuando se recuperó la democracia, de declarar el Campo Dunar de Concón, que es un imaginario colectivo, no solamente desde el punto de vista patrimonial, que está largamente explicado por geólogos respecto a su importancia natural, sino también un poco desde el punto de vista de la imagen social que esto tenía. ¿Cuántos de la gente que tiene mi edad disfrutó las dunas hasta tirándose en una bolsa, si tú quieres, por las dunas? Y lo que implicaba para el trayecto que va desde Viña del Mar hasta Concón, recorrerla. Era parte de nuestro país. Y esa voluntad se tradujo en una declaratoria que se realizó el año 1993 como santuario de la naturaleza. Los santuarios de la naturaleza en ese tiempo estaban exclusivamente a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales. Y el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico que está creado originalmente el año 25 y la ley actual es del año 70, que tiene por objeto velar por el patrimonio. Ese es su tema. No es un tema que tenga que ver con otras cuestiones, la implicancia o consecuencias económicas que tenga una declaratoria de este tipo. Y esa declaratoria originalmente se extendía a la totalidad de la duna. Sin embargo, nosotros recibimos yo no estaba a cargo del Consejo, pero sí en la historia de los documentos existe, se recibió una instrucción de parte del ministro Arrate, que el Consejo de Monumentos denominó la resolución Arrate, donde se nos hacía ver que la inconveniencia de esta declaratoria y la necesidad que había que consultar la voluntad del propietario. Respecto a la consulta de la voluntad del propietario, eso es algo que en realidad corresponde hacerlo, la resolución en eso fue pertinente, pero lo malo de la resolución fue que se tradujo en definitiva en que el Consejo modificó su acuerdo y el ministro también modificó el decreto en el sentido de achicar la duna. Y achicar la duna incluso desde el punto de vista de dejar inconexa una parte de la duna con la otra, porque si tú ves hoy día el trazado, hay un retazo de duna, un pedacito de duna que está ubicado en Viña del Mar, y lo que hoy día denominamos Campo Dunar, que es casi un extracto de lo que había, es lo que queda en Concón. Óscar, vamos a entrar a ese punto y vamos a entrar también en esta trenza, ¿no es cierto?, de quiénes están detrás de todas las decisiones que se han tomado en materia inmobiliaria. Pero lo primero que te quiero preguntar para todos los que nos ven, ¿por qué la duna como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de un ecosistema? Porque va un montón de gente, oye, pero si eso es arena. Pero no es así. ¿Qué es exactamente un campo dunar? Un campo dunar es un órgano vivo que trabaja en relación al viento y que tiene que estar
regenerándose. Por eso, la duna no solamente está protegida, sino que adicionalmente está protegida una roca que se llama la roca continental, que es por donde entran los flujos de vientos que permiten que la duna viva. Esa roca está en la costa, frente al campo dunar y, por supuesto, sobre el mar. Y es activa, o sea, cuando se pidió en el año 2009 aproximadamente un ajuste de este campo, nuevamente, esta vez por la Municipalidad de Concón, la Gobernación, la Intendencia de aquel tiempo y otros actores, nosotros fuimos a visitar la duna con la directora del Museo de Historia Natural, María Eliana Ramírez, en ese tiempo, y con una arqueóloga, que era María Elena Noel. Y pudimos ver lo que quedaba de duna en ese minuto, ya estaba muchísimo construido, y apreciar que hay vegetación en terreno, que hay especies vivas como el cururu, que es un ratoncito, pero hay montones de otros individuos y la variedad de ecosistemas desde el punto de vista natural es riquísimo. Y lamentablemente fue una pérdida dolorosa que nos hayamos faenado un sitio que le añadía valor natural, paisajístico, cultural incluso, a esa zona de la región de Valparaíso. Sí, a ver, entonces ahora, Oscar, te voy a pedir, ya que nos hiciste esa explicación que es muy importante, ¿no es cierto?, para entender el valor que tiene para el ecosistema, vamos ahora con los detalles de quiénes están detrás. Voy a partir por la cáscara más superficial, que es la empresa constructora, ¿no es cierto?, que es Vesalco. Vesalco dice que esto es un colapso, ¿no es cierto?, del recolector de aguas lluvia, que así lo reconoce la propia ministra de Obras Públicas, y por eso te digo, partamos primero por la capa superficial y desde ahí, dice Vesalco, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Partamos por esa primera capa, de lo que pasa. ¿Qué pasa el día que llueve y de quién es la responsabilidad inmediata de ese socavón? Mira, yo creo que uno debe pensar casi como cuando era niño, cuando uno hace un castillo de arena en la playa, me decía el ejemplo una compañera de facultad hace unos días atrás, sabe que construir sobre arena es un acto peligroso. Evidentemente hay tecnologías que lo evitan, yo no voy a discutir eso, es un tema ingenieril, pero claro, instalar un edificio o un conjunto de edificios como existen en esta zona implica dotarlo de cierta equipamiento necesario para que funcione, o sea, desde drenajes de agua, como el caso que nos ocupa, hasta, por supuesto, alcantarillado, redes eléctricas, etcétera. De acuerdo a todo lo que aparece en la información disponible, evidentemente uno pensaría que ahí hay un tema con el Ministerio de Obras Públicas, en principio, porque en realidad ese es el que produce el colapso. Pero sin perjuicio de eso, tú dices, bueno, pero esto es arena, o sea, uno tiene en algún minuto que comprender que es un sistema que trabaja de una manera distinta de si uno instalara esto en una calle consolidada, con adoquines o con pavimento. Es una situación muy diversa que requiere una especialidad en el análisis. Ya, pues entonces ahí vámonos más atrás todavía, porque acá estamos hablando de la empresa dueña de estas dunas, ¿no es cierto?, que es Reconsa. Reconsa, que ha tenido como dueños, ¿no es cierto?, a los exministros Pérez Lloma, Carlos Figueroa, exministros de la Concertación, y de manera indirecta Alejandro Ferreiro, porque Alejandro Ferreiro es parte del directorio de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene un 10%, es miembro del directorio de una compañía de seguros que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, que es Confuturo, ¿no es cierto?, que tiene el 10% de la propiedad de Reconsa. Entonces, la pregunta es la siguiente, porque lo que se ha señalado que hubo una presión para que efectivamente se pudiera vender esta zona, o parte de ella, quiero decir, ¿verdad?, por la cantidad de dinero que está involucrado, ¿no es cierto?, en términos inmobiliarios. ¿Qué hay de eso y qué sabes tú de esta situación? Mira, nunca nosotros tuvimos contacto con algunos de estos actores en el Consejo Monumental. A mí me correspondió ser el secretario ejecutivo desde el 2006 hasta el 2011, pero fui abogado del Consejo entre el año 96 y el 2006. Sí,
recibimos muchísimas llamadas de Reconsa, de los ejecutivos de Reconsa, y lo que tú señalas a nivel de comentarios siempre estuvo presente, o sea que acá había intereses inmobiliarios, que había personeros que tenían importancia política, que era lo que hacía que esta situación tuviera presión en otros niveles. Digo esto porque el Consejo Monumento, para bondad de la institución, es un órgano colegiado que tiene hoy día 23 miembros. Entonces es muy difícil lograr convencer a los 23 de una determinada postura, si bien existe una mayoría de representantes del Estado. ¿Ya? Por tanto, es menos vulnerable a que se ejerza una presión política sobre ello. Pero evidentemente, en otros casos sí uno le tocó ver cómo existía presión. Voy a mencionar un caso distinto que tuvo un final también diferente. No sé si recuerdas que se declararon en algún minuto los almacenes fiscales como zona típica en el mismo Valparaíso, que son 4 almacenes maravillosos que están en el puerto. Bueno, y eso implicó que esos almacenes se conservaran. Y nosotros recibimos ahí, sí, directamente presiones de la empresa, de portuaria, de también los sindicatos en torno a desafectarlos porque se querían demoler. Entonces, esta situación, por supuesto, se mantuvo, no se modificó la declaratoria. Visitamos los lugares, los apreciamos. Lo que quiero decir es que el rol del Consejo Monumento es un rol técnico. Pero en otros niveles, sin duda que estas presiones existían, y a mí también me parece, tal como tú lo señalas, que eso es parte de por qué acá se resolvió una situación que era anómala. Tan anómala que me contaba la empresa Reconsa en una de las reuniones que un antiguo consejero del Consejo Monumento, un señor que hizo historia por su registro, Roberto Montandón, al terminar de discutir este tema le dijo: usted es un asesino de duna a la empresa, porque efectivamente estas instalaciones mataron una parte importante de una duna milenaria de importancia ecológica y de importancia ambiental enorme para hacer un desarrollo inmobiliario respecto al cual el solo mirarlo permite apreciar que en algunos casos puede ser una mirada más benévola y en otros casos francamente espantosa. Ya, pero nada de esto se explicaría sino por lo que tú hablaste recién respecto de la resolución Arrate, es decir, cuando cuando Jorge Arrate era ministro de Educación, estamos hablando en el año 1993, y él, de hecho, él escribió un texto, ya ni siquiera es una columna, es un texto muy largo donde hace sus descargos, ¿no es cierto? Esto fue en 2012, respecto de lo que ahí pasó. Entonces él dice que, claro, en su condición de ministro de Educación, firma un decreto que fue propuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 93 y de que declaró santuario de naturaleza 44 hectáreas de dunas de las comunas de Concón. Pero esto se reducía porque yo entiendo, y eso por favor ayúdame a entenderlo más, que el espacio a proteger era de 150 hectáreas. ¿Es así? Así es. Digamos, originalmente. A ver, ¿qué pasó ahí? Originalmente, así es. ¿Qué pasó? No lo sé, pero se debe haber considerado seguramente que era el área protegible más factible de sostener. Muchas veces las extensiones son poco manejables, también dada una realidad que es una falencia que nosotros tenemos sistémica en nuestro país. El Consejo de Monumentos tiene mucho entusiasmo, tiene muchos técnicos, tiene mucha capacidad profesional, pero no tiene recursos. Y al final lo que pasa en esta historia es que puede transformarse en una profecía autocumplida de que un sitio termine siendo, por sus dimensiones, inmanejable. Yo me imagino que alguna de esas razones puede haber habido, pero evidentemente las 40 y tantas hectáreas que se protegían eran más que las 12 que finalmente terminaron protegiéndose, que después han ido aumentando, pero que destruyeron un ecosistema. El ministro no tiene la obligación de firmar el decreto, nunca. Es una proposición que le hace el Consejo Monumento. Pero si bien no tiene la obligación, en este caso yo creo que ameritaba la declaratoria. Y si bien puede haber habido otras razones, puede haber habido razones económicas, de deudas, de intereses, no sé qué, esas razones hay que justipreciarlas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros declaramos en el periodo en que yo estuve a cargo, Londres 38,
¿ya? Que es un sitio de memoria emblemático. Podemos discutir muchísimo, pero es el único sitio que no fue tocado después de que se acabó la dictadura militar. El propietario de Londres 38 era el Instituto Higginiano. Y nosotros le consultamos al Instituto Higginiano su opinión, acogiendo la resolución Arrate, ¿ya? Muy posteriormente, estamos hablando de la década ya de los 2000. Y, por supuesto, la respuesta del Instituto Higginiano es que eso no lo aceptaban, porque eso les implicaba a ellos un impacto económico. ¿Qué hizo el Consejo Monumento? Adoptó igualmente el acuerdo declarable. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? También dictó el decreto, porque hay lugares que por su mérito, por su importancia, deben ser declarados, a pesar de que afecten intereses muy legítimos de los propietarios. Porque de lo contrario, lo que nosotros hacemos es, como en Fahrenheit 451, quemar uno de los libros que está en nuestra biblioteca y perder parte de nuestra historia, que para los que vengan es muy importante. Claro, Óscar, mira, voy a dejarlo súper claro para que se entienda cuál es el argumento que entrega efectivamente Arrate para explicar lo que pasó. O sea, está claro que el 93 entonces se define que va a ser protegida un área de 44 hectáreas, ¿verdad? De las dunas, de Concón y Viña del Mar, ¿verdad? Ya, en ambas comunas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice él que poco tiempo después, el Instituto de Normalización Previsional, le hace hoy el IPS, el Instituto de Previsión Social, le plantea a través de sus directivos que había una hipoteca sobre el territorio dunar. Decreto propuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales para señalar que es un área protegida, santuario de la naturaleza, 44 hectáreas de dunas entre las comunas de Viña del Mar y Concón. Hasta ahí vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Perfecto. Tiempo después, el Instituto de Normalización Previsional, el INP, hoy Instituto de Previsión Social, IPS, plantea que hay una deuda, que hay una hipoteca sobre el territorio dunar, que lo que tiene por función es, dice él, resguardar una cuantiosa deuda previsional más intereses. Y esta deuda tenía que ver con un convenio que se había suscrito en la década del 80 durante la dictadura entre el INP y Reconsa, dueña de este territorio. Entonces, desde ahí lo que pasa es que para poder subsanar esa deuda y para poder, en definitiva, recuperar esos dineros fiscales para el INP, había que proceder. Y él dice que se toma la decisión, en el fondo, de eliminar el decreto o de derogar el decreto, claro, ¿no es cierto? Que el decreto tenía que ser este decreto que establecía las 44 hectáreas y finalmente permitir la búsqueda de una fórmula, dice. Bueno, finalmente, para resumir toda esta historia, los 44 terminan en 12, porque hubo aquí una situación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y ahí, Óscar, necesito tu opinión. Si es de fuerza mayor, si hay un bien superior que tiene que ver con los recursos del Estado. Entonces, explícame ahí cómo ves tú esa argumentación. Mira, yo creo que cuando uno quiere construir un argumento para justificar determinadas acciones, siempre puede encontrar alguna razón. Hasta las cosas más horrorosas que de repente vemos, alguien puede justificarla. Yo pienso que en este caso cambiamos pan por charqui. ¿Por qué? Porque si bien la hipoteca puede haber garantizado estas obligaciones en favor del IPS,
al final, el que entregó un bien que también era de importancia para el Estado para poder pagar esta obligación fue el mismo Estado. En la práctica, el campo dunar era un bien que, si bien si teniendo propietario particular, incidía en el beneficio público. Y ahí entramos a la discusión eterna y qué es lo público, qué es lo privado, ¿cierto? Pero un campo dunar, por mucho que tenga un valor potencial de carácter inmobiliario, tiene un valor evidente de carácter medioambiental. No es la única duna. ¿Y qué se podía hacer en un caso así? No me cabe duda que el IPS en innumerables ocasiones debe haber tenido esta situación y debe haber buscado otros activos que tenga Reconsa para poder hacer efectiva la deuda. Reconsa no creo que sea una empresa en falencia económica a la cual no se hubiera podido recurrir con agilidad en buscar otros bienes para poder cobrar esos activos. Sin perjuicio de eso, ya es una cuestión más bien de materia litigiosa, pero el IPS, si lo miramos también, si vamos más allá, a las cajas de empleados, como en este caso, la caja de empleados particulares, la caja de empleados particulares tenía enormes cantidades de bienes que se dieran en beneficio para pagar las pensiones de sus jubilados. Entonces, la jerarquía que uno tiene que hacer entre un bien protegido y otro es importante. ¿Incidió esto realmente en que las pensiones de los jubilados, esto como el Estadio La Perla, que estaba en San Bernardo, que fue sede en algún minuto, de hecho, de la Universidad Central, era del IPS? Y sin embargo, yo creo que había fórmulas más activas. El mismo argumento que señala Jorge Arrate se nos señaló a nosotros respecto de la situación de los almacenes fiscales. ¿Por qué te digo esto, Mirna? Porque nos dijeron es vital para la empresa portuaria de Valparaíso demoler los almacenes fiscales, porque eso va a permitir tener mayor superficie de trabajo portuaria. Entonces nosotros fuimos a visitarlo con la ministra Yasna Proboste, y cuando los visitamos, porque es importante, no hay que tener una visión en el escritorio, hay que ver realmente qué estamos hablando. Cuando los visitamos descubrimos que estos almacenes están en impecables condiciones, que son de la Armada, que son de 1870 aproximadamente, que son unas piezas históricas notables, y preguntamos, y dijimos, vamos a preguntarle cuál es el grado de supervivencia. Porque teníamos la siguiente dicotomía. Si de esto depende el futuro del puerto de Valparaíso y el trabajo de sus sindicatos portuarios, bueno, habrá que hacer la pérdida. Y preguntamos cuánto soluciona el problema. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que nos dio el Consejo de Administración de Empresas de estos activos? Que si se demolían los almacenes se le daba un aire al puerto de 5 años. Entonces, valía la pena, se justificaba faenarse 5 almacenes de más de 150 años por darle 5 años de sobrevida, que era un poquito de aire nada más al puerto. Evidentemente no. Y yo creo que ahí es donde tenemos las prioridades cambiadas en ocasiones. Porque el rol del ministro de Educación como presidente del Consejo Monumentos, porque no es que sea simplemente el ministro, es el presidente del Consejo. En ese ámbito es velar por el patrimonio cultural y natural de Chile. Claro, ahora, cuando tú, haces, como decía, la historia hacia atrás, ¿no es cierto?, de Reconsa, y tú ves que ellos, hay una demanda que ellos presentaron, ¿no es cierto?, contra el fisco de 2019. Ellos exigen el pago de 79.000 millones de pesos por los perjuicios que le ha provocado no poder construir en la zona de 30 hectáreas, dice, declarada Santuario de la Naturaleza, todo esto en diciembre de 2012, en una decisión tomada bajo el gobierno del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Después uno dice, efectivamente, acá hay una cantidad de recursos impresionante. Estamos hablando de una zona muy exclusiva, con una vista al mar increíble, ¿no? Y se empieza a construir. O sea, independiente de todas estas restricciones, el hecho es que se construye. Y hoy día tenemos este socavón. Entonces, para ti el socavón es el resultado inevitable de la construcción en este tipo de espacios, y te lo pregunto porque los ingenieros dicen, incluso leí hasta aquellos que decían que no pasa nada, o sea que si el edificio está al lado del socavón, está tan bien construido sobre la roca que no tendría cómo desplomarse. Hay distintas versiones, digamos. Mira, yo pienso, la duna
ha soportado cosas peores durante más de 4.000 años. Entonces, ¿cómo se vino a provocar esto? Naturalmente por la intervención del ser humano. Si el ser humano hubiera conservado la duna como está, evidentemente esto no habría pasado. En Iquique, Cerro Dragón es una duna. Yo me pregunto si a algún iquiqueño se le habría ocurrido usar como árido la arena del campo dunar de Cerro Dragón y perder la imagen que para ellos tiene eso. Algo similar ocurre con Concón. Para el viñamarino, para el porteño y para el habitante de cualquier zona de nuestro país, esa duna es demasiado simbólica como para haberla perdido de esta manera. O sea, ¿hasta qué punto la ambición, o más que la ambición es sana, porque uno tiene que tener ambición en la vida? La codicia es la que nos echa a perder, en el fondo, nuestra calidad de vida. Porque si tú ves incluso cómo se construyeron estos edificios, claro, originalmente partió todo relativamente razonable, pero cuando nosotros visitamos la duna, apreciábamos que algunos edificios que habían sido construidos primeramente, les habían instalado uno más adelante, que le había matado la vista. Y entonces el señor que tenía una terraza que miraba al mar, hoy día no tenía esa terraza, sino miraba a la cocina del edificio más grande que le habían puesto adelante. Hay algunas cosas que es indispensable cuidar, porque son parte de nuestra historia, son parte de nuestros valores culturales, naturales, parte de nuestra identidad. Y en ese sentido, a veces tenemos las prioridades cambiadas. Sí, Óscar, ¿qué rol? Sí, dime. Reconsa con nosotros. Mira, yo siempre, a mí me correspondió una parte de este proceso cuando se modificó el trazado de la duna, y ahí en el año 2009, en esa oportunidad nosotros como Consejo Monumento tomamos conocimiento que había habido un convenio entre la Municipalidad de Concón, Reconsa y otros actores, la gobernación, la intendencia, que apoyaban este proceso, en que pedían un rediseño del trazado. Por eso nosotros fuimos a terreno. Y dijimos, bueno, efectivamente el rediseño puede ser viable porque hay una hondonada que tiene más valor ecológico para protegerlo. Y por eso se ajustó y se creció de 12 a 19 hectáreas. Pero tampoco te voy a engañar que si Reconsa estaba llana a modificar ese trazado, debe haber habido razones inmobiliarias que a ellos les hacían más atractivo el ajuste, porque ellos estaban de acuerdo con eso. Ahora, si Reconsa nos llamaba. Influía en nosotros de ninguna manera, pero era un actor que tenía un rol preponderante, porque en definitiva decía, la duna es mía y hago lo que quiero, y eso hoy día no es aceptable, y creo que en esos tiempos tampoco era aceptable. Bien, pues quiero darte las gracias, Óscar Acuña, abogado consultor, experto en patrimonio, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Mirna, y creo que estos temas es bueno mostrarlos, porque sí, yo concuerdo contigo en algo bien de fondo que tú dices. Acá, sin duda que hubo intereses comprometidos de personas importantes que influyeron en que las decisiones cambiaran. De otra manera, es incomprensible. No las del Consejo Monumentos, sino de nuestras autoridades administrativas superiores. Y eso es un tema que es bueno mostrarlo, darlo a conocer y sobre todo para aprender del pasado y no repetir esos mismos errores. Hay otras áreas que son valiosas y que deberíamos perseverar en cuidarlas. Bien, pues muchas gracias entonces. Que estés muy bien. Gracias a ti, Mirna. Un abrazo. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Chao. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Aquí está. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Janet von Bolderstorff. Ella es economista especializada en temas de transparencia y además integrante de la Comisión para la Probidad e Integridad, que ayer entregó su resolución al presidente Gabriel Boric. Ya estamos de regreso.
En instantes